para dar inicio a la sesión, primero me presento. Mi nombre es Diego García. Yo soy instructor o especialista en formación técnica, más precisamente, de la marca Elring. A partir de este año estoy trabajando con todos los clientes en español del sector de Latinoamérica. También tengo experiencia con otras marcas del sector premium. Trabajé anteriormente para BMW, para Volvo, entonces, para otras marcas también de gama alta y de gama media. Y pues también tengo conocimiento en el área de la electromovilidad, que es otro de mis campos fuertes, de mis focos. Y como tal, ahora estoy apoyando todo el sector del aftermarket en esta parte de la formación, del soporte técnico para clientes y de los servicios que nosotros como Erren prestamos para ustedes. Entonces, les voy a colocar un pequeño video antes de que demos inicio. Bueno, ahora sí entremos en materia de nuestro tema de hoy, de lo que vamos a hablar, que son las siliconas y las empaquetaduras de motor. Como les mencionaba hace un momento, nosotros como marca Elring tenemos soporte para la región de Latinoamérica, pero somos una marca que está presente a nivel mundial en muchos países. Esta es una marca que está principalmente basada en Europa, ya que la sede principal o nuestra fábrica principal, nuestro headquarter, está localizado en Dettingen-Erms, en Alemania. Pero también tenemos presencia actualmente y fábricas y centros de almacenaje y disposición en Norteamérica, específicamente en México y en Estados Unidos. También tenemos nuestra localización más para Sudamérica en Brasil. Tenemos otra sede del grupo Elring Klinger como tal ya localizado y tenemos presencia en Asia y en algunas partes de África. ¿Por qué nosotros tenemos tantas localizaciones o tanta cobertura a nivel internacional? Porque el Ring como marca es una subsidiaria, llamémoslo, es una división de un grupo más grande que se llama el Ring Klinger. Y ese grupo, el Ring Klinger, que es el que ustedes pueden ver acá, es un grupo que, contando la marca de Ring, ya lleva más de 100 años en el mercado, tiene en total esas 45 plantas de producción a nivel mundial, tiene poco más de 9.000 empleados, pero es un grupo que tiene a nivel de hoy una amplia participación en el mercado automotriz, no solo para empaquetaduras de motor, sino también ya tiene posicionamiento en otras áreas como lo son electromovilidad, producción de piezas plásticas, y es parte como de lo que la empresa tiene al enfoque en el futuro. Nosotros como marca Elring somos la división que se encarga del mercado independiente, del aftermarket independiente. Entonces, la denominación de la marca Elring, este logo Elring que ustedes pueden ver rojo allí a la derecha,
lo van a encontrar normalmente en todas las piezas que fabricamos para el aftermarket, pero nosotros también tenemos una gran competencia como proveedores de equipo original directamente para las marcas del sector automotriz, tanto livianos como pesados. Y una cosa que ustedes pueden hacer para identificar que nosotros somos los proveedores o los fabricantes de ese equipo original es que normalmente para las marcas que fabricamos o que les proveemos equipo original, nosotros etiquetamos las partes, además de pues, su respectivo logo y número de parte de equipo original, les colocamos unas siglas que hacen referencia a que somos el fabricante de equipo original. Por ejemplo, pueden aparecer las letras de K, KLG o RK, como les estoy señalando aquí en la imagen en la parte de abajo. Pero para aftermarket, por motivos legales, no podemos poner ni el logo de la marca original, ni tampoco el número de parte del equipo original. Entonces, en su lugar, colocamos nuestro logo propio de Elring para el aftermarket y el número de pieza equivalente de esa pieza para el aftermarket. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando ustedes están adquiriendo una pieza fabricada por Elring, es una pieza que es la misma pieza con la misma calidad, el mismo diseño, los mismos materiales, las mismas herramientas que con las que se fabrica el equipo original. Lo único que está cambiando es que al final del proceso de producción hay una máquina láser que se encarga de grabar esta información que ustedes ven en la parte de abajo y esa información, simplemente si va para equipo original, lleva sus datos propios de la marca, si va para el aftermarket, lleva nuestra información propia del aftermarket, como lo ven aquí en la derecha. De resto, estamos proveyendo, estamos garantizando básicamente la misma calidad para todos. Ahora bien, como parte de nuestras gamas de productos, nosotros tenemos como producto estrella, como uno de los productos que más fabricamos y del cual vamos a hablar el día de hoy, las juntas de culata. Hacemos juntas de culata o juntas de cabeza para equipos o para motores de vehículos livianos o de vehículos de pasajeros, automóviles normales, tanto gasolina como diésel. Hacemos también juntas de culata para vehículos pesados, camiones. Incluso tenemos algunas juntas de culata de soluciones especiales para vehículos que ya trabajen con motores convertidos a gas, en el caso de camiones, pero nos basamos principalmente en lo que se hace para el equipo original. Es decir, si para equipo original o fabricante original se hace una junta con un determinado material y para un determinado tipo de combustible, nosotros hacemos esa misma junta con sus respectivas adaptaciones que sabemos que existen y que son necesarias para el aftermarket. También, por otro lado, proveemos para las respectivas juntas de culata el juego de tornillos de culata, que también vamos a mencionar algo de ello acerca del día de hoy. Tenemos, por otro lado, un conjunto o una gama de productos que es todo lo concerniente a retenes radiales. De esos, por temas de tiempo, no vamos a hablar el día de hoy, pero en una próxima sesión lo comentaremos. Tenemos una gama de productos sellantes que aborda no solamente siliconas, sino también otros tipos de productos sellantes que se pueden utilizar en otras aplicaciones específicas dentro o fuera del motor. Hacemos piezas plásticas para algunos motores, como lo son tapas de válvulas o cárteres de aceite. Y también tenemos la capacidad de fabricar otros tipos de juntas especiales para otras aplicaciones dentro y fuera del motor. Por ejemplo, actualmente estamos haciendo un juego de juntas para transmisiones automáticas, tenemos juntas para turbocompresor, tenemos juegos de juntas para el escape, para la admisión, en diferentes materiales, no solamente metal multilámina, sino también tenemos la capacidad de fabricar en goma. Y para ciertos grupos de motores, para ciertos motores específicos, también proveemos el kit completo de juntas que se necesita para toda la reparación de esa sección del motor, que puede venir con o sin la respectiva junta de culata, si es el caso, por ejemplo, de una reparación de la parte superior del motor, o en algún caso en el que requiera una reparación, una reconstrucción más grande del motor, también tenemos
el juego o la capacidad de proveer el juego completo con todas las juntas necesarias para esa reparación. En primer lugar, vamos a hablar acerca de las juntas de culata. Nosotros ya llevamos, este año incluso estamos cumpliendo 100 años de la fabricación de la primera junta de culata. Aquí en la derecha pueden ver este vehículo que fue el primer vehículo al que le fabricamos una junta de culata. El modelo es un modelo de la marca alemana Opel. Opel, el modelo es Laufrosch. Y en su época, las demandas para un motor de este tipo, motor de combustión interna, eran bien específicas. Se necesitaba una junta de culata que pudiera evitar que los gases y el refrigerante y el aceite se escaparan, digamos que la función básica de cualquier junta de culata, pero teníamos que utilizar materiales que tengan la suficiente rigidez para evitar que se destruyan y que sean resistentes a la temperatura, porque el motor funciona a unas temperaturas, o la combustión ocurre a unas temperaturas muy altas, y hay que evitar que esa junta se queme, se destruya. Entonces, para su momento era muy normal utilizar este tipo de materiales como cobre o láminas de cobre para la base metálica, para la rigidez, para la estructura, y utilizar asbesto en la parte superior, en el recubrimiento, llamémoslo, para la resistencia a la temperatura de esa junta de culata. Ya esos materiales no se utilizan más al día de hoy, ya la tecnología ha avanzado, los motores han avanzado y el asbesto, por ejemplo, ya no se puede utilizar en este tipo de aplicaciones porque es riesgoso para la salud. Y como tal, ya tenemos la posibilidad de utilizar otro tipo de tecnologías o integrar otro tipo de juntas. Nosotros, como fabricantes de juntas de culata, tenemos una producción anual a nivel mundial de 42 millones de juntas de culata. Esto quiere decir que a nivel mundial estamos aproximadamente en un 60, casi a 70% de juntas de culata, no solamente para vehículos livianos, sino para vehículos pesados. Esto quiere decir que, pues, además de que hay otros jugadores, hay otros fabricantes de equipo original en el mercado, nosotros somos el fabricante número uno en este tipo de producto en juntas de culata a nivel mundial. No solamente tenemos la capacidad de fabricar juntas de culata, llamémoslo normales, sino que también hacemos desarrollos de juntas de culata especiales para alto rendimiento, como lo son estas juntas de culata de Fórmula 1, por ejemplo. Ustedes se pueden dar cuenta acá que son como solo los anillos metálicos que protegen o que sellan alrededor de la cámara de combustión sin nada más, no hay ningún otro parte adicional en la culata para la parte de lubricación o refrigeración. Y también tenemos la capacidad de fabricar juntas de culata desarrolladas a medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, ustedes encuentran un auto clásico en el que ya no se fabrique o ya no sea posible conseguir ese tipo de junta, en este caso, el requerimiento se le puede hacer a través de Impocale directamente a Alemania y nosotros tenemos la capacidad de fabricar esa junta de culata para ese tipo de vehículo eh, porque probablemente somos los fabricantes o fuimos en su momento los fabricantes de equipo original. Luego, pues posiblemente tenemos los diseños o los planos para fabricar esa junta de culata de antemano, o si no, tenemos también el conocimiento, ingeniería y la maquinaria para poder fabricar esas juntas a medida, como ustedes lo están viendo aquí en la izquierda, poder replicar una junta de culata a partir de las medidas. También tenemos la capacidad de fabricar juntas de culata para motores modificados, por ejemplo, para competición, donde claramente no se cumple o se han cambiado las dimensiones originales del motor porque se hizo algún tipo de trabajo especial o modificación especial. Entonces también tenemos la capacidad de fabricar este tipo de juntas especiales básicamente a la medida. Cabe mencionar que esto no está como tal incluido dentro de nuestro catálogo normal, como pues se lo pueden imaginar como es algo hecho a medida, pues no
No hay un número de pieza específico para eso en nuestro catálogo. Es algo que se tiene que diseñar o trabajar en conjunto con los ingenieros en Alemania para poderlo fabricar. Hablemos entonces ahora sí de las juntas de culata. Específicamente, qué tecnologías tienen estas empaquetadoras del motor, en qué cambian y por qué han cambiado, por qué es importante utilizar una tecnología u otra tecnología diferente. En primer lugar, la función principal o entre las funciones y requerimientos principales de una junta de culata es que sea resistente a la temperatura. Claramente, pues lo hablamos hace un rato. En el pasado, por ejemplo, se utilizaba asbesto para evitar que una junta se quemara. Tiene que ser estanqueidad al gas, o sea, sellar la compresión, evitar que la compresión de los cilindros y que la combustión de los cilindros escape. Tiene que sellar correctamente los líquidos, refrigerante y aceite. Hasta ahí nada extraño, nada del otro mundo. Pero aquí vemos uno de estos requerimientos especiales, libres de reapriete. Pues hablemos de qué quiere decir esto de libres de reapriete. En la esquina de arriba a la izquierda tenemos un ejemplo de una junta de metal material blando. Es esta junta que se ve aquí a la izquierda, que seguramente ustedes lo conocen, lo han visto en el mercado. Todavía existen este tipo de juntas y existen seguramente algunos fabricantes que proveen juntas hechas en este material. Este tipo de material o este tipo de diseño nosotros también lo fabricamos. ¿Cómo funciona? Es básicamente una capa metálica, una lámina metálica que se recubre con un material blando, parece como si fuera una especie de goma con la que está recubierto ese material de caucho y alrededor de esa junta se coloca como esta especie de imprinta de silicona en color roja para ayudar a sellar los líquidos y evitar que esos líquidos se desborden hacia la parte de afuera de la junta, se vayan a salir. ¿Por qué? Porque resulta que en este tipo de junta, el material blando, el recubrimiento, el revestimiento de esa especie de goma de fibra absorbente, lo que hace es que cuando entra en contacto con el aceite o con el refrigerante, la absorbe. Imagínenselo como si fuera una especie de esponja que está absorbiendo ese líquido y ese refrigerante. Cuando absorbe el refrigerante y absorbe el aceite, esa junta se hincha un poquito, cambia su espesor, se hace más gruesa. Cuando el motor se calienta y cuando yo recorro ciertos kilómetros con el motor, otra vez esa junta se seca, llamémoslo, vuelve otra vez a recuperar su grosor original. Entonces, este material blando tiene la capacidad de hacerse un poquito más grueso y un poquito más delgado. Eh, por un lado, una de las desventajas que tiene esto es que el material blando, después de cierto kilometraje, va a empezar a perder su capacidad de absorción, no va a ser capaz de absorber más, va a llegar a un límite en el que ya deja de funcionar y empieza como a caerse. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un tipo de junta de estos que ya esté usado, se van a dar cuenta que este material blando como que se despega y queda solamente la parte metálica en la parte de abajo. Entonces es algo que está hecho para desgastarse, no está hecho para durar de forma normal. Pero por otro lado, cuando este material se hincha y se vuelve otra vez a encoger, como en la instalación, yo como mecánico apreté los tornillos con un cierto torque, con un cierto par de apriete, va a pasar que con ese proceso de que se hinche un poco la junta y vuelva a regresar a su grosor original, los tornillos pierdan su apriete original. Entonces, con ese tipo de material, de metal, material blando, es normal que después de ciertos kilómetros el cliente tuviera que volver al taller, llevar su vehículo, el mecánico volvía a desmontar la tapa de válvulas y hacía lo que se conoce como un reapriete de la culata, volver a apretar otra vez todos los tornillos de la culata porque se aflojaron por ese proceso normal de cómo funciona la junta que se hincha y vuelve a regresar a su forma original. La idea de las tecnologías actuales es que esto no sea necesario, que claramente el cliente no tenga que volver al servicio, volver a dejar su vehículo parado, pagar posiblemente más para hacer ese procedimiento. Por otro lado, una junta de culata tiene que ser flexible. Ya ahora vamos a hablar acerca de qué implica esa flexibilidad o por qué hablamos de una flexibilidad en esta junta. Libre de torsión, también con lo que les voy a explicar vamos a ver por qué podría ocurrir una torsión interna dentro de los
dentro de la culata o dentro del bloque del motor. Y finalmente, cuando hablamos del tiempo de vida de estas partes de una junta de culata, para autos está considerado que una junta de culata Metaloflex, MLS, multilámina, cualquiera de los tres nombres significa lo mismo, tenga una vida útil de al menos 250.000 kilómetros. Esto quiere decir que la junta no es un material que se deba desgastar, no es una pieza que deba fallar por desgaste, como sí le ocurría a las de metal material blando, sino que es algo que se cambia porque tuvo que hacerse una reparación en el motor por alguna otra razón, un sobrecalentamiento, un problema interno de algún pistón, de alguna válvula o lo que sea, y al hacer esa reparación hubo que cambiar como tal la junta de culata, más no porque la junta de culata falló. No está pensado que tenga una vida útil menor a 250.000 kilómetros. En el caso de motores para camiones, nosotros utilizamos otro tipo de tecnología que se conoce como metal elastómero, y esa tecnología tiene una vida útil aún mucho más larga, 1.200.000 kilómetros. Entonces, pues claramente es algo que está hecho para durar bastante. Entonces, ¿qué ha hecho o qué afecta, qué hace que nosotros tengamos que cambiar de un tipo de tecnología de junta de culata a otra y que básicamente estemos ofreciendo juntas de culata multiláminas como estándar actual hoy? Seguramente ustedes han escuchado por ahí que los fabricantes europeos, los fabricantes estadounidenses, los fabricantes principales de automóviles están regidos por unos estándares de emisiones. En Europa esos estándares de emisiones se conocen como normas Euro, en Estados Unidos se conocen como normas EPA o EPA, y básicamente esos estándares de emisiones lo que le dictan a los fabricantes es que tienen que generar unas emisiones contaminantes de diferentes tipos de contaminantes que puede generar el motor, llámese monóxido de carbono, llámese óxidos nitrosos, llámese partículas de combustible en general, lo que contamine, que genere el motor. Y esas restricciones van aumentando cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado seguramente que los vehículos de marcas europeas vienen con norma Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Cada cierto tiempo se van aumentando o va subiendo el grado del estándar, y eso hace que los motores tengan que contaminar menos y que los fabricantes se tengan que inventar algo para poder hacer que los motores contaminen menos. Y Estados Unidos pues tiene lo mismo con esas famosas normas EPA o EPA. Un ejemplo de uno de esos tipos de cambios que se hacen para reducir las emisiones de los contaminantes que genera el motor es algo que se conoce como el downsizing de los motores. ¿Y qué quiere decir esto? Que antiguamente se buscaba o hace 30 años o más, 20 años, normalmente se buscaba más potencia en un motor haciéndolo más grande. Entonces era normal encontrar motores V6, V8, V10, V12 en algunas marcas más super deportivos, y entre más grande fuera el motor o más grande fuera la cilindrada, mayor era la potencia. Hoy en día va más bien como la tendencia o la mentalidad cambiando, y ahora la idea es que los motores cada vez sean más pequeños, pero eso repercuta en que los motores mantengan a nivel de potencia igual o más alto y contaminen menos. No es hacer motores más pequeños y a su vez pues bajarles la potencia. No, la potencia siempre tiende a ir para arriba. Entonces, un ejemplo particular de esos es que un motor antiguo que llegara a tener, por ponerles un ejemplo, unos, por poner un número, unos 80 caballos o unos 150 caballos con 2 litros, un motor moderno actual con los mismos 2 litros puede sacarle perfectamente el doble de potencia. Y aún más, incluso existen hoy en muchas marcas motores de 3 cilindros en línea
que sacan la misma potencia que motores de 4 cilindros en línea hace 10, hace 15 años. Entonces vamos haciéndolos más pequeños. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo logran que un motor más pequeño genere más potencia? Jugando por un lado con los materiales, y este es el caso específico de los materiales que se utilizan para fabricar el motor. Tanto el bloque del motor como la culata antiguamente se fabricaban en hierro fundido, eran motores o aleaciones específicas de hierro con otro material, eran motores pesados, robustos, y ahora se prefiere el aluminio porque el aluminio es un material más ligero, más liviano, y como es más liviano, pues consume menos combustible en general el motor y por lo tanto se generan menos emisiones. Eso está bien, funciona ideal, pero el aluminio tiene un pequeño problema, y es que el aluminio es un material que cambia o que tiende a deformarse con la temperatura de forma más fácil que lo que hacía el hierro fundido. Entonces, cuando el motor está funcionando, es normal que por los cambios térmicos en el bloque del motor o en la culata, los cilindros ya no sean redondos, sino que tiendan a cambiar un poquito su forma, a volverse un poquito ovalados o a tratar como de dilatarse un poco los materiales y a torcerse esos materiales, que es lo que hablábamos al inicio de la torsión que pueden llegar a tener esos motores. Y la junta de culata tiene que compensar eso, porque no puede o tiene que adaptarse a esa diferencia en la temperatura del material y seguir sellando y haciendo su trabajo de forma normal. Por otro lado, otro cambio principal que han hecho los fabricantes para poder sacar más potencia con motores más pequeños es que ahora prácticamente todos los motores actuales vienen con un turbocompresor. Con un turbocompresor logramos meterle más aire al motor o un aire a mayor presión al motor. Luego se genera una combustión más fuerte o una presión de combustión mayor. Luego, pues el motor tiene más fuerza que tenía antes. Eh, pero ahí hay otra cosa que afecta también el funcionamiento normal del motor. Y es que normalmente cuando un motor está funcionando, cuando los pistones están subiendo y bajando, la fuerza de la explosión que ocurre encima de la cámara de combustión, que ocurre sobre un pistón, trata siempre de levantar un poco la culata, de despegar un poco la culata con respecto al bloque. Trata de separarlos un poquito. Esas pequeñas vibraciones, oscilaciones que ocurren cuando la junta de culata tiende a separarse en cada explosión, no solamente ocurren en un solo cilindro, sino que ocurren en este caso, en este ejemplo, en los 3 cilindros. Y aún más, no ocurren todas al mismo tiempo. No todos los cilindros están explotando al mismo tiempo, están explotando en momentos diferentes. Entonces, esto quiere decir que va a haber una tendencia a que la culata se despegue por uno de los 3 cilindros en momentos específicos. Luego, la junta de culata debe ser lo suficientemente flexible para compensar esas pequeñas oscilaciones, esos pequeños, sí, oscilaciones, vibraciones que se puedan producir allí cuando la junta de culata trate de moverse o de despegarse del bloque. Esto lo tiene que compensar, como les decía, la junta de culata. Es algo que ya viene integrado en la tecnología de todos los motores actuales y es una de las razones por las que preferimos utilizar este tipo de tecnología, que es la junta de acero multilámina o MLS o Metaloflex. Con un motor actual, con turbocompresor, bloque de aluminio, culata de aluminio, sería imposible sellarlo de forma correcta con una junta de culata de material blando, como se las mostré en el caso anterior, como este tipo de material. Entonces, a nivel OE, para cualquier tipo de motor nuevo, digamos, no se van a encontrar nunca con un tipo de junta de este material.
Existen algunas adaptaciones en el aftermarket a nivel local que se pueden fabricar para esos motores con potencias más grandes de este tipo de material. Sí, los hay. Sin embargo, tengamos en cuenta que no están diseñadas para durar, no están diseñadas para compensar todas esas vibraciones de las que les estoy hablando y esa deformación del material del aluminio. Esto no es lo suficientemente flexible. Luego, no es una solución para durar y no se va a conseguir a nivel de equipo original. Más o menos hace unos 20 años ya probablemente se cambió el estándar por el estándar actual de las juntas de acero multilámina como esta que estamos viendo acá. Otra cosa que también cambia en los motores, otro cambio, llamemos en el diseño, es que muchos motores vienen ahora con este tipo de diseño que se conoce como Open Deck. ¿Y eso qué quiere decir? Que si ustedes se fijan aquí en la parte superior del bloque, los cilindros del motor están como abiertos, están flotantes, si podemos llamarlo, no están unidos directamente en la parte de arriba del motor a la culata, no están fijos, y eso se hace para mejorar la refrigeración alrededor de los cilindros. Pero eso también repercute, por un lado, en que los cilindros ya no son tan estables. Es más fácil que ahora se puedan mover un poquito durante el funcionamiento del motor, que tiendan a moverse un poquito hacia los lados, que tiendan a haber más vibraciones allí de lo normal, que nuevamente la junta de culata tiene que ser capaz de compensar, y pues una junta de culata de metal, material blando, no podría hacerlo. Una junta de metal multilámina es la correcta para ese tipo de diseño de ese tipo de motor. Y además de que esto es abierto en la parte superior, se tiende cada vez más al hacer el motor más chiquito a reducir el espacio que está acá entre cilindro y cilindro. Y como se reduce el espacio entre cilindro y cilindro, llamémoslo la calidad de la junta de culata en esta zona tiene que ser muy buena para evitar que por ahí vaya a ocurrir una fuga. Estos generalmente hemos visto ya por experiencia que son los puntos que tienden a fallar comúnmente en una junta de culata donde normalmente se daña cuando son, por ejemplo, de material blando, se nota que por ahí se rompió, por ahí fugó porque es un punto débil de la junta de culata. Y también, pues digamos que si hubo algún error durante la instalación, si no se apretó con el torque correcto, si hubo algún problema de mala combustión del motor que dañó la junta, normalmente fallan por estas uniones entre cilindros porque son los puntos más débiles. Entonces, de ahí también viene la preferencia de una junta de culata de metal multilámina que es más resistente para ayudar a sellar estas zonas entre cilindros que son críticas. Entonces, una junta de culata actual de metal multilámina se ve así como la estamos viendo en la imagen y vamos a hablar acerca de los componentes que tiene como tal esa junta de culata. En general, sí. Diego, para Sí, recordarles a todos, recuerden enviar sus preguntas en la casilla de preguntas y del chat. respuestas ubicada en la parte inferior de sus pantallas o a través del chat, ¿vale? Por el momento no tenemos ninguna pregunta, Diego. Perfecto, gracias, Marjorie. Entonces, todo eso que les comenté, todas esas vibraciones que ocurren en el funcionamiento del motor, los cambios en la deformación del aluminio debido a la temperatura, las vibraciones muy grandes que se producen por las potencias de combustión grandes, hacen que una junta de culata realmente no sea una pieza, digamos, estática, sino que es una pieza dinámica. Nosotros la vemos como un bloque de aluminio sólido, pero eso realmente se mueve, tiene unos micromovimientos en el funcionamiento normal del motor, que es lo que ustedes pueden ver aquí en la animación. Como fabricantes de equipo original, el Ringklinger tiene la ventaja de que nosotros trabajamos en conjunto con el fabricante que diseña el motor. Nosotros le diseñamos la junta de culata a la medida como ellos la quieren, la necesitan, dependiendo de las particularidades del funcionamiento de esa junta de culata o de ese bloque, de los posibles cambios que pueda tener. Y hacemos o integramos diferentes elementos a la junta de culata que compensan esto. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces,
Una junta de culata multilámina, si ustedes la observan y se fijan como tal en las láminas, las láminas que están en la parte exterior, es decir, esta lámina de arriba y esta lámina de abajo, tienden a ser láminas de material flexible. Es decir, el acero que está aquí en la parte de arriba y en la parte de abajo es un acero, llamemos elástico. El acero que se utiliza en la parte del centro, el que le da la estructura, el que le da el grosor a la junta de culata, normalmente es un acero un poco más rígido que se usa para la capa portante, para darle como esa rigidez estructural a la junta. Y en muchos casos, cuando tenemos, por ejemplo, juntas de culata de sobremedida, este grosor de esta capa es lo que le da la sobremedida a la junta. Ahora, para la parte del sellado como tal, se utilizan estos elementos, esta especie de curvas que ustedes ven aquí en la parte de la izquierda y en la parte de aquí a la derecha. Si se fijan, no sé qué también se vea en sus pantallas, pero solo para demostrarlo acá, la curva que está alrededor de esta zona, que sería la zona del cilindro, la zona donde está la cámara de combustión, es como una especie de curva completa. Dibujándolo sería algo como esto, una curva completa. Mientras que la que está en la parte de la izquierda solamente es una media curva, algo como esto. No sería una curva completa. Eso es lo que nosotros denominamos en Elren como acanaladuras, y tenemos una acanaladura completa y una acanaladura media o una semiacanaladura. Las curvas completas se utilizan para el sellado de la cámara de combustión, que es donde manejamos presiones más grandes. Las curvas más pequeñas las utilizamos para el sellado de los líquidos, refrigerante, aceite o los orificios de los tornillos. Ya ahora hablaremos exactamente de cómo funcionan estas acanaladuras. Y tenemos otro elemento funcional aquí en la parte de la derecha, debajo de estas acanaladuras completas que llamamos los topes. También ya vamos a hablar en detalle acerca de qué hacen esos topes. Y en primer lugar tenemos aquí la acanaladura, que ustedes ven en la parte de la izquierda. Ahora sí, para ver dónde están las acanaladuras. Las acanaladuras se pueden reconocer fácil en una junta de culata porque normalmente tienen encima un recubrimiento, que es este recubrimiento que ustedes ven acá. Entonces, la canaladura, aunque se ve como una curva físicamente cuando ustedes destapan y sacan la junta de culata nueva, como esa curva está formada sobre un acero que es elástico sobre la parte superior, durante el funcionamiento normal del motor, la canaladura se mueve, sube y baja. Entonces, ¿qué sucede? Que en el funcionamiento normal del motor, recuerden que la presión de la combustión trata de hacer que la culata se despegue un poco del bloque, y esta canaladura garantiza que siempre haya un contacto con la parte superior de la curva o con la parte de arriba de la curva hacia la culata, si estamos mirando la canaladura de la parte superior, o hacia el bloque, porque por el otro lado, aquí no se ve en la imagen, pero por el otro lado también tenemos una canaladura que va hacia el lado del bloque. Entonces, esas acanaladuras, imagínensela como si fuera una especie de muro que está rodeando como tal, en este caso la cámara de combustión o los conductos de líquido o refrigerante, y ese muro evita que se salgan los gases o se salgan los líquidos hacia afuera, pero no puede ser un muro estático, no podemos fabricarlo de un material rígido porque ya como les mostré en la animación anterior, la junta de culata, la culata, perdón, realmente se deforma, realmente se mueve, y ese muro tiene que ser un muro elástico, un muro que se pueda deformar y adaptar al funcionamiento normal del motor. De ahí que esa canaladura funcione como esta especie de resorte que ustedes ven ahí. Sube y baja con cada movimiento del pistón y siempre está garantizando que haya un sellado ahí. Que esté subiendo o bajando para garantizar que se toque la parte superior del motor. Ahora, las acanaladuras, ustedes observan acá que están como pintadas. Pareciera que están sí, como pintadas, como recubiertas. Y si alguna vez se han fijado en detalle en esa junta de culata, ese revestimiento es como una especie de goma. ¿Por qué se hace? Porque por más perfecto que haya sido el cepillado de la culata, el acabado del bloque que se haya hecho en un taller o lo que sea,
es imposible lograr un acabado completamente liso, un acabado de tipo espejo. Siempre van a haber ciertas imperfecciones en la superficie del material que es imposible rectificar del todo. Ahí es donde entra en conjunto, encima de la canaladura o encima de la parte que sella, el revestimiento. El revestimiento es un revestimiento de un elastómero, de una goma. Nosotros usamos una goma de alta calidad para este tipo de revestimiento en la parte superior, que lo que hace es que compensa o rellena como tal las posibles imperfecciones que pueda tener la superficie del metal. Y con eso, pues evitar que vayan a haber microfugas debido como a esas pequeñas grieticas en el material, esas pequeñas porosidades, esas pequeñas rugosidades que el acero multilámina no va a ser capaz de rellenar por sí solo, por más elástico que sea. En algunas juntas, ustedes se van a encontrar que el sellado como tal o el revestimiento está aplicado solamente encima de las acanaladuras. En otras juntas es posible que ustedes alguna vez hayan visto una junta que es, por ejemplo, toda negra en la parte superior, pero es de acero multilámina. Y en ese tipo de juntas, que son todas negras en la parte superior, se está utilizando para el revestimiento completo sobre toda la superficie de la junta. No solamente sobre las acanaladuras, sino en general sobre toda la superficie completa. Pero siempre tiene que haber un tipo de revestimiento por la razón que les comenté, para sellar como tal esas porosidades que puede tener el material. Ahora, hay un punto importante que vale la pena mencionar acerca del revestimiento o acerca de las acanaladuras, ya entrando en este contexto. Únicamente las acanaladuras o donde está el revestimiento es donde se está haciendo la función de sellado de la junta. Eso quiere decir que si ustedes encuentran una imperfección, un arañazo, un corte, algún tipo de daño sobre el revestimiento en esa zona, esa junta de culata ya no es confiable, ya no se podría utilizar, puede llegar a fallar por ahí. Si encuentran algún tipo de arañazo o rasguños sobre las otras superficies que no tienen a la canaladura, que no tienen revestimiento, no pasa nada, no es grave porque ahí es solo metal con metal, no estamos sellando nada. Ahí pueden confiar en que la junta sigue funcionando y va a hacer bien su trabajo. Asimismo, esto vale también para la superficie tanto de la culata como del bloque. En general, hay que tener cuidado que esas partes de la superficie de la culata y del bloque donde se están apoyando las acanaladuras o el revestimiento estén en buen estado, estén bien trabajadas, o si no, no podemos garantizar que la junta vaya a hacer su trabajo de forma correcta. Ahora tenemos otro elemento funcional de la junta de culata que es el tope o los topes. Los topes básicamente evitan que se comprima en exceso, que se destruya fácilmente esa canaladura, porque al ser un material elástico que se comprime y sube muchas veces, si se le hace mucha fuerza se puede aplastar y ya pierde su función de resorte. Entonces el tope es un elemento de soporte que se coloca en la parte de abajo de la canaladura y ayuda a evitar que esa canaladura se apriete excesivamente o se aplaste excesivamente y se pueda llegar a dañar. Nosotros tenemos la capacidad de fabricar diferentes tecnologías o diferentes tipos de topes. Tenemos las patentes para ello y la maquinaria para ello, dependiendo de la aplicación del motor específica o de qué tanta resistencia o rigidez se le quiera dar al tope o qué tanto espacio tengamos en el motor, si son motores muy pequeñitos para trabajar o diseñar eso en el espacio disponible junto con la canaladura. Uno de esos topes que nosotros tenemos es el tope o una construcción especial que llamamos tope topográfico. ¿Para qué se usa eso? En condiciones normales, como lo vemos en la parte de la izquierda, si yo tengo espacio para acomodar suficientes tornillos alrededor del cilindro, llámese los tornillos de la culata que están apretando todo el conjunto de culata, junta y bloque, los tornillos realizan una muy buena fuerza de apriete cerca a la zona que están cercanos los tornillos.
Pero las zonas que están más alejadas de los tornillos, que ustedes ven acá arriba o acá, por ejemplo, al centro, que yo les comenté que es una de las zonas débiles de la junta de culata, normalmente como están muy lejos de los tornillos, no ejercen tanta fuerza de sellado y pueden ser puntos débiles donde la junta pueda llegar a fallar. Para evitar esto, nosotros utilizamos un tipo de tope que se conoce como tope topográfico. ¿Qué hace el tope topográfico? El tope topográfico es un tope que tiene como diferentes alturas, diferentes perfiles. En los puntos que están más cerca de los tornillos es más bajito, en los puntos que están más alejados de los tornillos de la culata es más alto. Y como es más alto, a medida que yo voy apretando un tornillo, que voy apretando la culata y va bajando como todo el conjunto de culata, junta de culata hacia el bloque, esta parte tiene contacto primero y se aprieta más duro en comparación con la parte que tiene una altura del tope topográfico más bajita. La idea de ese tope topográfico que ustedes ven acá es hacer que ahora sí, en general, la distribución de las fuerzas que hace el tope sea lo suficientemente bien, tanto en la zona cercana al tornillo como en la zona más lejos del tornillo de culata. Y que la presión alrededor de toda la junta, de todo el cilindro, sea lo suficientemente óptima, que tenga un buen sellado, distribuir bien esa fuerza de apriete de todos los tornillos. No importa que, por ejemplo, no haya espacio para colocar más tornillos por aquí arriba, por aquí abajo, porque el motor no da el espacio para eso. Aquí pueden ver cómo se ve una junta de culata que utiliza un tope topográfico y eso se puede demostrar con este tipo de prueba que se hace en fábrica. Muchas veces lo hacen los remanufacturadores de motores y es que utilizan este tipo de papel especial que se conoce como papel Fuji y ese papel lo colocan entre la junta de culata, el bloque y luego colocan la culata, aprietan todos los tornillos y las líneas que se ven acá marcadas son las líneas donde están los respectivos acanaladuras, donde están los respectivos revestimientos. Cuando todo se aprieta y se torquea como debe ser, debería verse muy bien definido. Deberían tener muy buen contacto con la superficie, se debería marcar muy bien sobre el papel. Cuando no, van a haber problemas como estos que ustedes pueden observar aquí en la derecha, que no tiene como buen contacto de sellado, de buena fuerza de sellado en todos los puntos y puede que eso cause una fuga cuando el motor esté funcionando a plena carga, a plena capacidad. Entonces, esta es, digamos que una de esas ventajas de contar con un diseño de nivel de equipo original, porque nosotros sabemos que ese motor puede llegar a fallar por X o Y motivo y adoptamos la junta junto con el fabricante de equipo original para que compense todas esas condiciones. Vale. Vamos a hablar a continuación ahora acerca de los productos sellantes que tenemos en nuestro catálogo. Y específicamente nos vamos a enfocar en las siliconas de motor. Como fabricante de equipo original, nosotros proveemos una línea de productos sellantes de pastas de silicona que llamamos DIRCO o DIRCO HT, como lo pueden ver acá en este nombre. Ese producto DIRCO o esa silicona DIRCO HT, las letras HT hacen referencia a alta temperatura en inglés o a temperaturas altas hasta 315 grados que puede llegar a trabajar esa junta. Aquí pueden ver en esta tabla las diferentes propiedades químicas o físicas que tienen esas siliconas. Si se fijan en el diseño que está en la tabla que tenemos acá, todas tienen unas propiedades muy similares. En general, todas tienen una capacidad de rellenar espacios de sellado hasta 2 milímetros. Todas tienen un rango de temperatura similar hasta 315 grados. Todas se pueden utilizar para sellar entre metal y metal o entre metal y plástico. Normalmente no se recomienda utilizar una silicona entre plástico y plástico porque al momento de remover la silicona, de quitar eso o despegar las piezas, puede ser necesario ejercer fuerza
para retirar la silicona y llegar a romper las piezas. Entonces, en ese tipo entre plástico y plástico se recomienda otro tipo de productos sellantes, pero no, normalmente no las siliconas. Son resistentes a los aceites, resistentes a los refrigerantes, tienen un tiempo de secado similar, tienen una resistencia a la tracción similar. Todas en general tienen unas propiedades similares. Sin embargo, tenemos diferentes colores. Hay silicona gris, silicona negra, silicona beige, silicona roja. Tenemos diferentes colores por una sencilla razón, y es que a los fabricantes de equipo original y también a sus clientes, a los mecánicos que son los que utilizan este producto, les gusta tener diferentes colores. Hay fabricantes de equipo original que prefieren trabajar con la silicona negra, hay unos que les gusta trabajar con la silicona gris, hay unos que les gusta trabajar con la silicona beige, hay unos que les gusta trabajar con la silicona roja o en el pasado acostumbraban a utilizar silicona roja. Y por eso para el aftermarket tenemos disponible la misma variedad de colores. Sin embargo, esto no cambia para nada las propiedades físicas ni el tipo de aplicación para el que se puede aplicar esta silicona. Es decir, ustedes pueden utilizar la silicona negra, la roja, la beige o la gris exactamente para las mismas aplicaciones. Lo único que está cambiando en esencia es solo el color, porque así le gusta a los fabricantes o porque por tradición los fabricantes se quedaron con que existía un color especial que ellos usaban, y si en el futuro no lo seguimos fabricando, no lo seguimos vendiendo, no va a ser tan cómodo para ellos. Entonces, pero en esencia funcional, todas sirven para lo mismo. Eh, Ahora, cuando hablamos de las aplicaciones de una silicona, hay que tener en cuenta que en general son buenas o no son dañinas para la salud, no es un producto que genere algún tipo de daño químico a la piel, por ahí funcionan bien. Son resistentes a los aceites, son resistentes a la temperatura y también pues al agua, tanto agua dulce como agua salada. Se pueden utilizar en algunas aplicaciones marinas, por ejemplo, un tipo de silicona. Pero la silicona no es para nada resistente a combustibles, ni gasolina, ni diésel, nada de combustibles. Esto quiere decir que si quieren utilizar la silicona para una aplicación de sellado, por ejemplo, de un depósito de combustible, no es el producto ideal para ello. Si se utiliza combustible en conjunto con la silicona, o si, por ejemplo, alguna vez me comentaron un caso de que para colocar la tapa de válvulas aplicaban silicona, pero antes de eso limpiaban la tapa, la culata en la parte superior con combustible, con gasolina. Va a suceder que la silicona en contacto con ese combustible no reacciona bien, no se seca, de hecho se empieza como a caer, se empieza a destruir, reacciona mal y en general no es el producto adecuado para ello. Entonces, en conclusión, si tengo combustible ahí, no se recomienda utilizar una silicona. De resto, las aplicaciones son cualquier aplicación en la que yo pues quiera esté bajo el rango de temperatura de 315 grados, desde la cual yo tenga una superficie metálica con plástica o metálica con metálica, sea el caso, y pues que lo que voy a llegar a rellenar de espacio no sobrepase los 2 milímetros. No está, porque sí le aporta un espesor al espacio donde se está aplicando. También para la silicona negra ofrecemos otro tipo de presentación que no es un tubo, es este tipo de lata presurizada que conocemos como ProfiPress, que viene cargada con aire presurizado en el interior y tiene como esta palanca acá en la parte derecha para poderla apretar y poder sacar todo el contenido de la lata presurizada. Ahora, con respecto a la aplicación de la silicona, es importante tener en cuenta que la silicona, siempre antes de aplicarla, hay que remover completamente los rastros de silicona antigua. Como recomendación, no se debe utilizar ningún tipo de material metálico para remover la silicona. Nada de navajas, nada de destornilladores, nada de espátulas, nada de materiales metálicos que puedan llegar a rayar o dañar la superficie donde se va a aplicar la nueva silicona.
Para eso se recomienda utilizar este tipo de herramientas plásticas, rascadores plásticos para removerlo, o incluso pueden comprar este tipo de discos de lijado que son hechos de fibras plásticas. Estos se utilizan, por ejemplo, para diferentes trabajos en carpintería o en manualidades. Se pueden conseguir este tipo de materiales. Y este tipo de discos de fibras plásticas permiten hacer una limpieza mucho más rápida de la silicona sin dañar la superficie donde se está aplicando. Ya después de que se ha aplicado como tal la silicona, ahora es momento de aplicar la silicona nueva. Cuando se aplique la silicona nueva, hay que tener en cuenta la cantidad de silicona que se aplica. Y es que a veces se tiene la mala costumbre de pensar que lo bueno es rellenar de silicona todo lo que sea posible. Entre más, mejor. Y pues no. ¿Y por qué no? Porque la silicona es un elemento que en contacto con el aire se empieza a endurecer, se vuelve sólido. Si yo coloco mucha silicona, cuando yo coloque las dos piezas y las apriete, parte de esa silicona se va a derramar. Incluso se podrán dar cuenta en una reparación que si yo aplico mucha silicona y yo uno las piezas, se ve que se derrama una porción de silicona grande por fuera. Y si se derrama una porción de silicona por fuera, también se derrama una porción grande de silicona igual por dentro. Y esa silicona que se derrama por dentro se vuelve sólida y puede llegar a causar problemas en el interior del motor, bloquear algún engranaje, bloquear alguna bomba, etcétera, etcétera. Entonces no queremos que eso suceda. La recomendación o nuestra recomendación es utilizar la menor cantidad que sea posible de silicona para realizar la tarea. Entre menos, mejor. No es necesario aplicar mucha para hacer el sellado. Igual la capacidad de sellado de la silicona, recuerden que es máximo 2 milímetros. Entonces, pues poner una montaña de silicona para tratar de sellar no va a solucionar un problema de fuga. Solo por poner una capa de más de 2 milímetros no va a hacer su función de sellado correctamente. No está hecha para eso. Para ese tipo de sellado más grande ya habría que recorrer a una junta de algún material sólido como tal. Una silicona no puede hacer la tarea. Entonces, para regular la cantidad de silicona que se aplica, es recomendable jugar con la boquilla de la silicona. En los tubos y en las cajas, ustedes siempre van a encontrar esta boquilla de aplicación que tiene como diferentes diámetros aquí grabados en la parte superior de la boquilla. Estos diámetros, pues por supuesto, entre más grande, más silicona sale. Nosotros recomendamos o bien cortar la boquilla en un ángulo, porque eso permite que la aplicación sea un poquito más plana, un poquito más pareja, que sea más fácil controlar la gota que se está aplicando, la cantidad que se está aplicando sobre la superficie, o bien cortar la boquilla en forma de V, y eso permite que cuando se aplique la silicona se vea como este triangulito que ustedes ven acá, que es como más bajito en los lados, más alto en la parte superior, y cuando yo coloco la tapa, toda la superficie de la silicona se aplasta y se distribuye de forma pareja. Queda una aplicación muy planita o con el mismo espesor, perdón, en toda la superficie donde se aplicó. Es como la forma ideal o nuestra recomendación, nuestro tip para aplicarla. También esto es un buen tip que ustedes le pueden comentar a sus clientes. Muchas veces pasa que nos comentan que usaron la silicona una vez y a la siguiente vez esta tapa se secó y está completamente bloqueada y ya es imposible volverla a utilizar o destapar de forma fácil sin tener que taladrarla o abrirle un hueco por allí. Para que eso no les pase, nosotros recomendamos lo siguiente. Ustedes dejan la boquilla puesta, como la ven acá, a la boquilla o sobre la boquilla, lo que hacen es que aprietan el tubo un poco para que se derrame un poco de silicona por fuera y después de que esa silicona se derrame por fuera, lo que van a hacer a continuación es que le van a colocar la tapa que normalmente viene en el tubo. Me refiero a esta tapita, se la van a colocar encima y esa tapita en la parte de atrás tiene como un agujerito que encaja sobre la boca o sobre la boquilla.
Todo eso se va a secar, pero la ventaja es que la próxima vez que ustedes remuevan o que quiten la tapa que está en esa parte superior, la tapa se va a traer el resto de silicona sólido que se haya acumulado como tal sobre la superficie de la boquilla y va a destapar de forma fácil la boquilla, y lo que va a quedar adentro va a seguir siendo líquido y la silicona se va a poder seguir utilizando. Entonces también es una buena forma de usarlo en los talleres para evitar que la boquilla se pierda y que ya la próxima vez quede inutilizable y no se pueda volver a aplicar. Ahora bien, con respecto al tiempo de secado de la silicona, nosotros en la caja siempre indicamos que el tiempo de secado es 30 minutos. Es decir, después de 30 minutos de la aplicación, ya se puede rellenar aceite o arrancar el motor, sea el caso de donde se haya aplicado la silicona. Hay que esperar 30 minutos para poder poner en servicio esa pieza. 30 minutos es el tiempo de espera ideal. 24 horas es el tiempo en el que a una temperatura de 23 grados, humedad de 50%, un espesor de máximo 2 milímetros, ya se debería haber secado por completo la silicona, ya se debería haber vuelto completamente sólido. Sin embargo, no se tienen que esperar las 24 horas. Eso es únicamente un tiempo para que se endurezca toda. Nosotros con 30 minutos de secado ya podemos poner en servicio el motor. Entre 5 y 15 minutos es el tiempo en el que ya sobre la superficie de la silicona aplicada se empieza a formar como una especie de piel o una especie de cascarita. Esto, por ejemplo, les puede ser útil para cuando nosotros apliquemos la silicona y queramos en una siguiente ocasión volver a despegar las piezas. Si yo coloco la silicona o aplico la silicona y me espero de esos 10 a 15 minutos antes de colocar la pieza o de unir la pieza una con otra, va a ser mucho más fácil de despegar las piezas para un siguiente trabajo más adelante que si yo aplico la silicona e inmediatamente coloco la pieza y luego espero los 30 minutos de servicio. Entonces también es posible jugar con este tiempo para que la próxima vez sea más fácil de despegar o más fácil de remover. En general, el tiempo de curado de la silicona depende del tiempo o de la humedad, de la temperatura en la que estén. Es posible que allá ustedes se encuentren en Cali, pues una temperatura más alta, que la silicona seque un poco más rápido en comparación que como va a secar, por ejemplo, en Bogotá o en una zona más húmeda o más fría, es normal. En general, entre mayor sea la temperatura y la humedad, el tiempo de secado se puede llegar a cortar un poco. Ok, vale, tenemos una pregunta de Carlos Hernán Villamizar Sí. Rivera. Dice, ¿la tecnología actual de las juntas de culata se ha aplicado o se puede aplicar a motores anteriores a los diseños actuales? ¿Hay algún concepto de estos casos por parte de los fabricantes? Muy buena pregunta. Nosotros recomendamos, o como recomendación, recuerden, somos fabricantes de equipo original, nosotros recomendamos que la tecnología de juntas de culata se corresponda con la tecnología original que traía ese motor. ¿Qué quiero decir con esto? Si el motor como pieza de equipo original venía con una junta de culata de metal material blando, seguir utilizando una junta de culata de metal material blando. Si el motor venía con una junta de culata de la tecnología actual, metal multilámina, utilizar nuevamente una junta de metal multilámina. ¿Por qué? Por un lado, hay que tener en cuenta dos como parámetros importantes. El primero, y aquí me voy a regresar un poco al slide para hacer la explicación un poco más sencilla. El primero es como tal el acabado de la superficie o la rugosidad de la superficie. Cuando tenemos una junta de culata de metal material blando, el acabado, la rugosidad de la superficie no es necesario que sea tan preciso o tan bueno, porque la superficie de metal material blando o el material blando, el revestimiento de material blando, esa fibra, esa goma, compensa en mayor medida estas imperfecciones que pueda tener la superficie del motor.
Entonces, pues ahí no hay problema. Pero cuando yo tengo una junta de culata de metal multilámina, el metal y este revestimiento que nosotros vemos encima de las acanaladuras no puede compensar al mismo nivel la rugosidad en no tan buen acabado que pueda llegar a tener la superficie. Entonces, el acabado de la superficie es importante porque no es el mismo acabado de la superficie el que seguramente trae un motor que originalmente venía con una junta de material blando que el que trae una junta de multilámina. Y por otro lado, también es importante tener en cuenta todo lo que les mencioné al inicio de la sesión, que hace que la junta como tal, que la culata, perdón, como tal, sufra unas deformaciones durante el funcionamiento, que son esas deformaciones que les comenté. Es decir, que si la superficie es de aluminio, que si el motor y el bloque son de aluminio, que si que si yo tengo turbocompresor, es decir, que la potencia de combustión de ese motor es grande, que si el motor tiene como un espacio reducido, es decir, vemos que los cilindros están muy pegados o tiene ese diseño pendejo, en general, todos esos factores hacen que no sea posible suplir esos requerimientos de funcionamiento de la junta de culata con una de material blando. Tendríamos que quedarnos o adherirnos a la tecnología actual de metal multilámina y no podríamos volver a una tecnología anterior. Nuevamente, esta es nuestra recomendación como fabricantes de equipo original. Yo sé que posiblemente existan algunas soluciones en el aftermarket, adaptaciones locales para poder instalar una cosa u otra, pero tengamos en cuenta que esto no va a funcionar igual de bien, ni tampoco va a durar. No va a durar para nada los 250.000 kilómetros que se espera que dure ese tipo de trabajo. Es solo como para salir del paso, solucionar el problema y extender un poco el uso de ese motor, pero no está hecho para durar. Eso sí va a fallar. En algún momento. Vale, ¿tenemos alguna otra pregunta, Marjorie? No, Diego, en el momento no tenemos más preguntas. Recuerden, por favor, realizar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de sus pantallas o a través del chat. Gracias. Vale. Creo que solamente me quedaría una parte corta para añadir y también puede ayudar a dar un poco más de claridad acerca de la forma como se utiliza una junta de culata multilámina o de metal material blando en su caso. Y es que no solamente cambia la junta, sino también cambian los tornillos. En general, todas las juntas de culata multilámina vienen ahora con tornillos dilatables, es decir, tornillos que están hechos para estirarse. Aquí creo que tengo una imagen para explicar rápidamente este concepto. Son tornillos que están hechos para estirarse, para deformarse. Entonces, si yo tengo una junta de culata multilámina, los tornillos están hechos para deformarse, los tornillos vienen especiales para hacer tornillos dilatables, y no solamente eso, sino que las juntas de culata multilámina tienen un procedimiento de apriete específico que implica no solamente poner los tornillos y apretarlos en una secuencia o en un orden dictado por el fabricante, sino también ponerle un ángulo de giro, perdón, después de hacer el par de apriete. Entonces es normal que en las instrucciones de los tornillos de culata dilatables para una junta de culata multilámina me diga que, por ejemplo, aplique primero, por poner un número, 50 Newton metro de par de apriete y luego le coloque un ángulo de giro de 90 grados, por ponerle un ejemplo, que ese ángulo de giro es el que permite que los tornillos se dilaten y que en general los tornillos puedan hacer su apriete de forma correcta. Las juntas de culata que no son multilámina, las que son de metal material blando, vienen con tornillos normales, tornillos que no están hechos para ser dilatables, tornillos común y corrientes como los que teníamos, digamos, hace varios años. Entonces, también por esa otra razón, pues no se recomienda cambiar el tipo de junta de culata porque no está pensado o no está diseñado ni las materiales de la junta de culata, ni el funcionamiento de la junta de culata, sino que tampoco las instrucciones de par de apriete y ángulo de giro que me dio el fabricante van a funcionar de forma correcta si yo estoy utilizando la junta que no es, básicamente. No podría
estar seguro de que esas instrucciones de apriete me van a servir. Vale, muy bien. ¿Qué responder? Voy a confirmar si hay algún otro comentario. Bueno, voy a pedirles por favor a los asistentes que nos ayuden contestando la siguiente encuesta, la cual va a aparecer en sus respectivas pantallas. Y pues recuerde que tienen en la parte inferior de sus pantallas la casilla de preguntas y respuestas, algún comentario, sugerencia o algo que deseen hacerle a Diego. Yo aprovecho y mientras responden la encuesta, Marjorie, vi que hay otra pregunta nueva. Mientras yo la van respondiendo, la pregunta es: ¿qué pasa con las juntas que se usan en sobremedida? Nosotros tenemos dentro de nuestro catálogo también diferentes juntas de sobremedida para diferentes tipos de motores del material correspondiente. Es decir, tenemos disponibles juntas de sobremedida en metal multilámina cuando se ha hecho algún tipo de cepillado de la culata, y incluso tenemos alguna que otra junta de culata de sobremedida para motores gasolina también. Es más común encontrar eso en diésel, pero lo hay tanto para diésel, para gasolina. La tecnología en general sigue siendo la misma y las instrucciones de apriete siguen siendo las mismas. Es más, nosotros incluimos las instrucciones de apriete junto con la junta de culata, entonces no pasa nada, no va a cambiar. Los tornillos se pueden utilizar, los tornillos originales, y no, originales quiero decir del fabricante, no es que los reutilicen, ¿no? Los tornillos originales, con el apriete original sin problema. Bueno, tenemos otra pregunta, Diego, de Alejandro Murcia. Dice, ¿los tornillos dilatables no afectarían al momento de ajuste o apriete los componentes de la culata en o rosca de la misma altura, cambiar y que sean de dilatación? No, Alejandro, y explico un poco más esta parte para entender cómo funciona un tornillo de culata elástico o dilatable. Cuando yo aplico el torque, no sé, 120 Newton metro por poner un número, los tornillos se estiran un poquitico, pero los tornillos vuelven a su forma original. Entonces pasa normalmente en las instrucciones que yo le voy colocando un par de apriete a todos los tornillos en la secuencia que me indica el manual, y cuando vuelvo otra vez a regresar al primer tornillo, el primer tornillo se siente flojo. Y pues uno empieza a pensar, ¿será que se me olvidó apretarlo? No, no se me olvidó apretarlo, simplemente que el tornillo está entre lo que nosotros llamamos rango elástico, se estira un poquito y luego recupera su forma original, y por eso pues digamos que se siente como si estuviera flojo. Recuerden que en las generaciones anteriores, con las conjuntas de culata que eran de metal material blando, los tornillos no se estiraban, entonces lo que pasaba era que la junta cambiaba como su grosor y los tornillos se aflojaban. Para evitar que eso pase, lo que hacen los tornillos dilatables es que cuando yo los aprieto, yo voy haciendo como una fuerza en los tornillos que tiende a apretarlos, pero esa fuerza que yo hago en los tornillos eh, se afecta en gran medida por la fricción que tiene el tornillo, no solamente aquí debajo de la cabeza del tornillo, digamos, entre la cabeza del tornillo y la superficie de la culata, sino también en la misma rosca del tornillo hace fricción con la parte de afuera, y puede llegar a pasar que por estar aplicando una fuerza o un torque específico, y si hay mucha fricción allí interna, eh, yo crea o la herramienta me marque que ya alcancé el torque correcto, y es un torque falso, simplemente es un torque que se alcanzó por la fricción que genera ese tornillo. Para evitar que eso pase, el par de apriete me indica que yo debo poner un ángulo de giro, y con ese ángulo de giro ya la fuerza de apriete del tornillo se distribuye de mejor manera. Es como si en esta gráfica ustedes ven que no sigue subiendo, sino más bien se queda como planita la fuerza de apriete. El tornillo sí se alarga, pero el tornillo no hace que las cosas se separen. Y eso es importante aclarar. El tornillo no es que se alargue y empiece ahora como a llenar todo este espacio y empiece a hacer que todo se separe. Simplemente lo que hace es que la fuerza de apriete de todo el conjunto de culata con bloque quede mejor repartida, y pues el conjunto quede más apretado y ya no se vuelva a aflojar con el funcionamiento normal de la culata. Los tornillos permiten como ese rango de elasticidad. Entonces, si yo uso una junta de culata de sobremedida, porque está disponible en el catálogo,
pues simplemente recuerden que el largo del tornillo no es lo que me está afectando, lo que me está afectando es, o lo que pasa cuando se estiran es que me distribuyen la fuerza de apriete, no el largo del tornillo. Eso sí, no se pueden reutilizar los tornillos porque los tornillos estirados ya no se pueden volver a estirar y se van a romper probablemente y pues ya no van a funcionar. Eso sí es súper, súper importante ese punto. ¿Es recomendable utilizar algún tipo de goma para el hilo rosca del tornillo? Me imagino, José, que se refiere a algún tipo de lubricante especial o algo, no sé qué será esa goma. Eh, o a qué se refiere con goma, si nos puede complementar un poco más, pero en general no se recomienda, o bueno, más bien no es que no se recomiende, no es necesario utilizar ningún tipo de lubricante raro o especial. Sí hay que aplicarle algún tipo de lubricante debajo de la cabeza del tornillo y en la rosca, un poquitico nomás de lubricante. Puede ser el mismo aceite del motor, pero un aceite pues blandito, no tiene que ser algún lubricante especial. Y es únicamente para reducir esa fricción que ocurre aquí adentro cuando yo estoy apretando los tornillos. De resto, sea el tipo de lubricante que sea, si no se adquiere, si no se usa lubricante normal o aceite normal, sino algún tipo de grasa especial o químico especial que yo desconozca allí local en donde ustedes se encuentren, no es que aporte algún tipo de beneficio especial, eso es simplemente para reducir esta fricción que pueda llegar a ocurrir acá. No hace nada, no hace nada adicional, no le aporta nada adicional. El señor José Ventura, ya le habilité el audio por si desea, por favor, para que pueda habilitarlo desde su pantalla y pueda darnos una explicación más a fondo sobre la pregunta o si así ya está bien. Bueno, mientras el señor José revisa la conectividad, vamos con otra pregunta del señor Oscar Guardia. Dice, Diego, ¿diferencias entre silicona Dirco versus Loctite automotriz OEM que utiliza BMW, por ejemplo, somos mejores? Oscar, creo que. Bueno, José, solamente para ver, José dice que ya la respuesta está satisfecha, Marlene, que no es necesario como habilitar el micrófono, supongo yo. De una Dice lista. que ya está respondida. Y Oscar también escribió algo más. Dice, si quieres, me das pase para preguntarle a Diego. Claro que sí, ya le doy voz a Oscar Guardia, en un momento. A todos, muchas gracias por ayudarnos con la encuesta. Ya le doy voz a Oscar Guardia. Diego, la consulta básicamente, ¿podrías darnos por lo menos pues digamos, esa característica especial que tiene Dirco en comparación, por ejemplo, a un Loctite que lo utilizan por lo menos en los concesionarios a nivel de Latinoamérica? Hay muchos talleres, muchos socios comerciales que prefieren o optan por comprar, pues digamos, Loctite porque es el repuesto original, porque lo venden en la misma agencia. Sin embargo, tú sabes, el argumento de venta de nosotros es que tiene un excelente secado de 30 minutos, prácticamente todas las características, pero te hago la consulta a ti, si a nivel comercial, ¿cómo podrías entonces argumentarle a un nuevo socio comercial de que este producto es tan bueno como cualquiera, ¿no? De ese tipo. Sí, y pues ya que lo estás mencionando, Oscar, efectivamente, Loctite es una buena marca también. Tiene incluso más presencia que Elring desde hace muchos años en su segmento específico de pastas sellantes. O sea, no vamos a hablar malo acerca de Loctite porque claramente es un muy buen producto también. Pero pues nosotros también somos proveedores de equipo original para BMW, no es solamente Loctite. Nosotros también, incluso es posible que tal vez no a nivel de agencia, porque es el producto que ellos traen o el que importan, pero también a nivel BMW, nosotros le vendemos esta silicona a BMW y ellos también compran silicona Elring para ciertas aplicaciones específicas. Puede ser que para alguna aplicación estén trayendo Loctite en lugar de Elring en particular, pero no quiere decir que no se pueda utilizar para eso. Entonces, digamos que el nivel comparable de equipo original, nosotros también somos equipo original de BMW para silicona Elring. También tenemos silicona Dirco, perdón. También tenemos este mismo nivel de equipo original.
Con respecto, yo no desconozco tema precios en el mercado panameño, si hay alguna diferencia notoria entre una cosa y otra, pues que ahí no puedo entrar como en mucho detalle sobre eso, pero el nivel de comparamiento nuevamente de lo que es equipo original, calidad, tiempo de secado, los argumentos que estás utilizando está bien y pues está tranquilo, nosotros también somos proveedores de equipo original para BMW. Ellos puede que traigan una u otra, pero también somos proveedores de equipo original para ellos en silicona hídrico. El tiempo de secado, Diego, de Loctite versus el de Dirco, por lo que veo y lo que me comentas es exactamente lo mismo, ¿cierto? Sí, es exactamente lo mismo. Ahora, bien, no conozco exactamente el de Loctite, no lo tengo en la memoria, pero pues estamos hablando de que eso no debería variar por más de unos 3, 4 minutos. O sea, deben ser tiempos muy similares porque las fórmulas en general para estos tipos de siliconas parten de una base similar. O sea, en general, cuando hablamos de silicona o RTB, también lo conocen, la base de una silicona estructura es similar. Lo que sí es particular es la fórmula química. Loctite tiene su fórmula, nosotros tenemos nuestra fórmula, pero cosas en esencia como lo son el tiempo de secados, son cosas que son ya particulares de la silicona. No es algo que ellos puedan cambiar mucho entre un producto y otro porque en esencia la silicona tiene esos tiempos de secado. Lo que sí cambia es que se adapte mejor a lo que estábamos mencionando anteriormente, a los aceites, tanto sintéticos como otros tipos de aceites, a los algunos tipos de ácidos suaves, al agua fría, salada, o sea, todo ese tipo sí cambia con la fórmula que tiene cada fabricante. Y también importante aclarar, la silicona del Loctite tampoco es compatible con combustible. En general, ninguna silicona es compatible con combustible. Entonces, solo Dale, por tenerlo como presente. dale, súper, Diego. Aprovechando que tienes la atención del equipo comercial, ahí pues le comento que en comparación de precios, pues la silicona de Dirco está básicamente como por un 40% más abajo que el Loctite. ¿Ok? Y como bien menciona Diego, pues en efecto tenemos prácticamente el mismo tiempo de secado, que es un atractivo muy grande a la hora de poder entonces ofrecer este producto. Dale, gracias Diego por la Vale. info. Y hay otra pregunta nueva de Carlos Sí, Hernán. acá está hablando de lo de combustible. Él está preguntando que si no se debe limpiar los alojamientos de juntas donde se vaya a sellar con silicona con un combustible, ¿cuál es la forma correcta de limpiar esa superficie? Dice que si tenemos algún producto limpiador que podamos ofrecerles. Ok, bueno, nosotros como Elring no tenemos ningún tipo de producto limpiador, digamos, pero digamos que los productos limpiadores que ustedes encuentren en otros fabricantes, en general van a funcionar. O sea, ¿cuál es la recomendación siempre? La recomendación es que la superficie donde se va a instalar la junta no solamente se haya limpiado, sino se haya revisado completamente para verificar que la superficie esté en buen estado, que no vaya a estar torcida. Normalmente se pone una regla y se mira que no esté torcida la superficie de la culata a nivel transversal o vertical. Se revisa que no vayan a haber daños daños como tal en la superficie del bloque de la culata, que no sea capaz la junta de sellar. O sea, eso todo normal. Con respecto al tema de la limpieza, yo conozco varias soluciones en el mercado, desde líquidos limpiadores diversos. Hay algunos tipos lo recuerdo muy en particular de BMW, ellos utilizaban una especie, en el taller original, una especie parece una goma de borrador, o físicamente se ve como una goma de borrador. De hecho, cuando yo limpio se deshace esa goma y va limpiando. Eh, el tema de la limpieza del combustible o con combustible puede llegar a funcionar, pero hay que limpiar eso muy bien al final, que es lo que de pronto tal vez no comenté en el caso anterior. Si no se limpia correctamente eso antes de aplicar silicona, ahí es donde vamos a tener el fallo. O sea, si la superficie se ha limpiado bien, después de aplicar o limpiar con combustible, no debería haber ningún problema. Y solo para aclarar,
Lo de la silicona que yo les comenté fue un caso para una tapa de válvulas. En general, con junta de culata no se utiliza ningún tipo de producto, pasta, por ejemplo, de spray de cobre o algún tipo de producto de sellado, silicona, lo que sea, nada. La instalación de la junta de culata, si hablamos específicamente de junta de culata, es completamente limpia, sin sellantes ni nada adicional. Bueno, Diego, pues en el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Perfecto. Ya si deseas, antes de llevar el cierre, tus palabras. Sí, sí, no, a mí no me queda más que agradecerles a todos por su participación en la sesión del día de hoy. Eh, Como saben, pues ya también tienen el contacto de Marjorie, tienen el contacto de Elrin. Nosotros podemos seguir haciendo este tipo de capacitaciones y charlas adicionales para ustedes, para que pues, pueda llegar esta información de manera más directa a los clientes, que sepamos cómo utilizar correctamente los productos, que les sirva también a ustedes como comerciales para sus argumentos de venta, tener esta capacitación y esta difusión. Junto con mi colega comercial, no sé si está ahora conectado en la sesión, William, también pueden hacer o requerir este tipo de capacitaciones más adelante si quieren hacer algo más práctico o algo más particular, o por qué no, yo estoy completamente dispuesto a viajar a Colombia, soy colombiano, y también a los otros países de la región, a hacer algo presencial en el futuro. Estamos dispuestos a hacerlos y pues darles todo el soporte que ustedes necesiten.